electoral. En nuestra siguiente entrevista de cara a las próximas elecciones autonómicas nos acompaña en esta ocasión, en este plató, el candidato de Podemos al gobierno de Aragón, Pablo Echenique. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Lo primero, una foto fija de la situación de la comunidad autónoma. ¿Cuál es la foto que revela Podemos? Claro, nosotros entendemos que en todo el Estado la foto es parecida con sus particularidades. En principio, la corrupción. No podemos olvidar que está gobernando un partido que ha tenido caja B desde su fundación, como hemos sabido recientemente. Está gobernando una presidenta que ha reconocido cobrar sobresueldos de este partido, que, como digo, se ha financiado ilegalmente durante décadas. Nosotros entendemos que mientras haya corrupción no puede haber crecimiento económico y por eso la lucha contra la corrupción es nuestro primer objetivo. En segundo lugar, no podemos olvidar que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Cáritas dice que hay 80.000 familias en Aragón en riesgo de pobreza y exclusión. Y por último, el modelo productivo. En Aragón, como en el resto de España, estamos compitiendo a la baja. Estamos compitiendo con Bangladesh, bajando los salarios, en vez de apostar por el valor añadido, por la tecnología, en vez de apostar por competir con Alemania en productos, como digo, de alto valor añadido que den estabilidad en el empleo. Un problema específico de Aragón es la despoblación. En la precampaña hemos recorrido todas las comarcas de Aragón y en todas las comarcas que hemos estado, la población en el año 1900 era mayor que en 2015. Ese es otro problema fundamental, otra desigualdad muy grave que viven los aragoneses que también pensamos que es muy importante. Pues incidimos en algunos de los aspectos que nos ha señalado. El primero, corrupción, regeneración política, transparencia. ¿Qué medidas llevaría Podemos para conseguir esa regeneración política de la que tanto se está hablando? En primer lugar, aquellas medidas que tienen que ver con la ética personal. El otro día planteábamos un compromiso ético muy sencillo que constaba de 4 puntos: limitación de salarios a 3 salarios mínimos interprofesionales, limitación de mandatos a 2 mandatos, publicar las cuentas de los representantes públicos y comprometerse a desarrollar una ley de revocabilidad al menos después de la primera mitad del mandato. Hemos ofrecido al resto de fuerzas que firmen este compromiso si lo ven apropiado y todavía no hemos recibido ninguna respuesta. Pero no solamente la corrupción es algo personal, también es algo sistémico y por eso nosotros desde el primer momento vamos a iniciar una auditoría de las cuentas públicas de la DGA para que los ciudadanos sepan a dónde va hasta el último euro de sus impuestos. Entendemos que el dinero público no se puede usar con opacidad, no se pueden adjudicar contratos con criterios poco transparentes y entendemos que abrir las puertas y las ventanas de la DGA es fundamental y es un primer paso indispensable. La regeneración política, la corrupción es uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos españoles y aragoneses, pero el que encabeza el ranking es el paro. 100.000 parados, lo conocíamos, por debajo de los 100.000 parados lo conocíamos hace unos días. ¿Qué plantea para conseguir acabar con esta lacra Podemos? Claro, como comentaba antes, se ha apostado por un modelo de burbuja y de especulación. Se ha apostado por un modelo que es pan para hoy y hambre para mañana. Se ha apostado por lo que se llama devaluación interna, que consiste básicamente en bajar los salarios todo lo que se pueda, en precarizar las condiciones laborales todo lo que se pueda y eso nos sitúa en competencia con países que hacen de la explotación laboral un negocio. Funciona bien durante un tiempo, pero cuando hay un vaivén internacional en los mercados vemos un destrozo rapidísimo
como hemos visto en las últimas décadas, y tenemos delante la peor crisis de nuestra democracia. Nosotros decimos que además de crear empleo, hay que crear empleo de calidad. Y eso pasa por invertir en investigación y en innovación, eso pasa por apostar por sectores de alto valor añadido, como las TICs, como el sector de energías renovables, y en ese sentido llevamos un montón de propuestas en nuestro programa. Te menciono dos. La creación de un polo de investigación en energías renovables en las cuencas mineras de Teruel y un plan de rehabilitación de viviendas para bajar la factura de la luz de tantas familias, para aumentar la eficiencia energética de nuestra comunidad y para generar un montón de empleos en un sector como el de la construcción que presenta un número muy alto de parados. Pablo Echenique, estamos hablando de empleo, de desempleo. El desempleo genera bolsas de pobreza y en muchas ocasiones también de marginación. ¿Qué políticas, qué paquete de políticas sociales pondría en marcha Podemos en caso de conseguir estar en el Gobierno de Aragón? Nosotros en el capítulo de rescate ciudadano llevamos un paquete de medidas muy fuerte. Ayer en la presentación del programa de Aragón con Íñigo Errejón, yo decía que de las fuerzas con posibilidades de gobernar, nuestro programa es el único que cumple los derechos humanos. ¿Por qué decía esto, que parece una afirmación tan fuerte? Porque en nuestro programa hay medidas como paralizar inmediatamente los desahucios. En nuestro programa hay medidas como evitar que a una familia que no puede pagar la luz, el agua o el gas, se le corte la luz, el agua o el gas. Nosotros también decimos que hay que mejorar el IAI, que no puede ser que no llegue a todo el mundo, que no puede ser que a aquellos a los que les llegue no les alcance para vivir. Y también llevamos una medida que yo creo que es importantísima y que a mí me gusta particularmente, que es lo que llamamos procedimiento de emergencia ciudadana. Es una medida según la cual priorizamos. Es decir, ponemos primero el pago de ayudas que tienen que ver con la dignidad de la gente, que tienen que ver con la capacidad de la gente de llevar una vida digna, y ponemos después gastos secundarios, como por ejemplo la publicidad institucional o las dietas de los diputados. Nosotros pensamos que si un gobierno tiene las prioridades claras, acabar con la pobreza y con la exclusión en Aragón es posible. Pablo Echenique, en la primera respuesta que ha dado, que era un poco la contextualización de cómo ve Aragón Podemos, me ha hablado también de despoblación. ¿Qué se puede hacer para intentar romper este círculo vicioso? Lo decía usted, 1900 había más habitantes, más población que ahora en el siglo XXI. Claro, nosotros entendemos, por un lado, que la despoblación es otra forma de desigualdad. No es justo ni es eficiente que una persona, por vivir lejos de la capital, tenga menos acceso a los servicios públicos o tenga menos oportunidades de salir adelante. Pero también entendemos que nuestro medio rural está desaprovechado. En estos momentos hay una gran potencialidad de crear riqueza en el medio rural. Por eso lo que decimos es, en primer lugar, apostar por servicios públicos de calidad. Que haya colegios, que haya hospitales, que haya una buena ley de dependencia en el medio rural, no solamente es de justicia, además significa que hay maestros, que hay médicos, que hay trabajadores sociales que están cobrando un salario y están reactivando la economía en el medio rural. Además, hay que apostar obviamente por las pymes y los autónomos. En el medio rural, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos suponen la inmensa mayoría del tejido productivo en Aragón. Y nosotros entendemos que hay que dejar de hacer leyes para grandes corporaciones, hay que dejar de apoyar la instalación de grandes corporaciones y apostar por la economía local que deja riqueza en el territorio. Y por último, transporte. No puede ser que haya tan malas conexiones con algunas partes de nuestro territorio. El eje Zaragoza-Sagunto se puede aprovechar muchísimo mejor, el eje Zaragoza-Logroño se puede aprovechar muchísimo mejor, y desde luego hay que estudiar la apertura del Canfranc y tenerlo
como una vía principal de comunicación. Pablo Echenique, nos quedan 30 segundos. Le tengo que preguntar por el día de después. No lo voy a decir con qué impactaría, pero sí cuáles serían sus líneas rojas. Bueno, las líneas rojas son nuestro programa. Como se está viendo en Andalucía, lo que no vamos a hacer es repartir el pastel. Lo que no vamos a hacer es pedir consejerías o pedir comarcas o pedir diputaciones provinciales. Nosotros vamos a poner encima de la mesa las medidas que entendemos que son necesarias para que la gente viva mejor en Aragón, y de eso vamos a hablar con cualquier fuerza que esté dispuesta a aceptarlas o a debatirlas. Es cierto que para muchas de ellas supondrá un cambio radical en su manera de hacer política y entonces el balón estará en su tejado. Pablo Echenique, muchas gracias por habernos acompañado, candidato al Gobierno de Aragón de Podemos. Gracias y buenos días. Muchas gracias a ti, un placer.